Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo. El día de hoy estamos con el capítulo número 3 de esta serie de videos de Excel básico e intermedio. Vamos a trabajar lo que son las fórmulas básicas y esos tips que debes tener en consideración antes de poder hacer una fórmula de la manera correcta. Así que esperamos que esto sea de tu agrado. Bien, como puedes observar, vamos a trabajar en base a esta práctica. Esta práctica va a estar disponible, este archivo, en la sección de descripción de este mismo video. Así que si lo quieres descargar para que practiques, va a estar disponible. Deja tus comentarios en caso de que desees que subamos otro archivo u otro video con estas mismas instrucciones. ¿Qué veremos en esta práctica? Lo que veremos es sencillo. Tenemos tres columnas que tenemos que completar con fórmulas básicas de operaciones aritméticas como son suma, resta, multiplicación y división. En la parte de abajo tenemos un cuadro gris que va a mostrar el enunciado de cómo completar cada una de estas columnas. Iniciemos. Para las ventas de febrero, el enunciado nos dice que deben ser el doble de las ventas de enero. Antes de iniciar cualquier fórmula dentro de Excel, tenemos que iniciar con el símbolo de igual o el símbolo de más. Puedo iniciar tanto con el símbolo de igual y fíjate cómo automáticamente todas las opciones se desactivan indicando que Excel está listo para que tú vayas colocando las fórmulas que tú desees. Igual pasa con el símbolo de más. Fíjense cómo pasa lo mismo. El símbolo de menos funciona, pero como es el símbolo de menos por la regla de los signos, puede que en muchas ocasiones nos altere el resultado. Por lo tanto, nunca utilizamos el símbolo de menos. Empezamos por el símbolo de igual. Antes de iniciar cualquier fórmula dentro de Excel, tenemos que tomar en consideración lo siguiente. Nosotros cuando estamos trabajando con fórmulas no asumimos valores estáticos, a menos que la fórmula así lo conlleve. En este caso, por ejemplo, nos está pidiendo que las ventas de febrero son el doble de las ventas de enero. ¿Dónde están las ventas de enero? Tenemos las ventas de enero en esta columna. Por lo cual, en vez de colocar el 1.500.000, lo que hacemos es simplemente que seleccionamos la celda a la cual yo quiero hacer referencia. En este caso, puedo escribir el nombre de la celda. El nombre de la celda, si nos damos cuenta dónde está el 1.500.000, es la celda B, columna B, 7, fila 7. Sería la celda B7. Si no sabes esta parte de referencia de celda, te recomendamos que veas el video número 1, número 0 de esta lista de Excel sobre el curso Excel básico e intermedio. Si colocamos B7, él automáticamente selecciona la celda. Ahora bien, si tuviéramos gran cantidad de datos, digamos un rango de información de 20 columnas, 5.000 filas, se nos haría un poquito complicado estar observando cuál fila, cuál columna, cuál celdas que tenemos que seleccionar. Por tal, lo más recomendable es darle clic directamente a la celda que deseamos aplicar la función o el operador aritmético o el rango de celdas también. En este caso, como yo quiero que Excel me multiplique ese 1.500.000 por 2 para duplicarlo, yo le doy un clic directamente y Excel me asume la celda. Luego vamos con el operador aritmético. Estamos con fórmulas básicas, suma, resta, multiplicación, división. El operador para multiplicar es el asterisco. Siempre recordando que Excel te asume para la multiplicación el asterisco. Para la suma, el símbolo de más. Para la resta, el símbolo de menos o el guión. Y para la división, el slash. Si te fijas en tu teclado numérico, si tienes una computadora de escritorio o en tu laptop, en caso de que estés en una laptop, estos símbolos te aparecerán en diferentes lugares. Si estás en una computadora de escritorio, están del lado derecho en el teclado numérico.
Si estás en una laptop, puedes identificarlo tanto en el teclado numérico que está en la parte superior de tu laptop, como del lado derecho, cerca de donde está Enter y Shift. Encontrarás estos signos. Si yo voy a multiplicar, nunca pongo una X, porque la X es letra. Símbolo para multiplicar en Excel, asterisco. Símbolo para dividir en Excel, un slash. Ahora bien, me dice que son el doble de las ventas de enero. Entonces, para yo poder dar el doble de las ventas, ahí sí pongo un valor fijo, un 2. Al presionar la tecla Enter, automáticamente él me va a duplicar el valor. Fíjense qué sencillo es colocar una fórmula en Excel. Es simplemente coloco el símbolo de igual, luego la celda que me va a servir como operador, el operador aritmético, suma, resta, multiplicador, divisor y el denominador de la operación. Es igual que hacerlo en una mascota, pero mucho más sencillo. Luego que tengo la primera fórmula, para yo copiar esa fórmula y que se me repliquen todos los resultados automáticamente hacia abajo, yo tengo una opción sencilla, que es la que vamos a explicar en este momento. Si se fijan en la parte inferior derecha de la celda, hay un cuadrito. Hay como si fuera un pequeño icono, que es el icono de autorrellenado. Autorrellenado lo que hace es que copia de manera automática hacia donde tú estés rellenando la fórmula. Dígase que si yo me coloco aquí, el cursor cambia y se me pone como una crucecita sin puntas. Yo puedo copiar esa fórmula tanto a la derecha como a la izquierda, como hacia arriba, como hacia abajo, dependiendo hacia dónde yo quiera copiarla. En este caso la vamos a copiar hacia abajo y fíjense cómo él automáticamente me va a ir colocando el resultado de cada una de las filas de manera independiente. Fíjense que cada resultado, aunque la fórmula es la misma, en la primera yo la copié, la rellené hacia abajo, y el resultado no es el mismo. ¿Por qué? Porque los valores de la venta de enero en cada uno de los casos para vendedores es diferente. Por eso él me va de manera automática actualizando esa información. ¿Por qué pasa eso? Eso lo veremos cuando estemos trabajando el video de referencias absolutas y referencias relativas, para ver cómo Excel trata la parte de las referencias. Ya que tenemos la primera fórmula, vamos a la segunda. Fíjense que la estructura básica de una fórmula es igual, celda, operador aritmético y segundo argumento. Puede ser tanto una celda como un valor estático, un valor constante. Abril. Me dice aquí que las ventas de abril son la mitad de la suma de las ventas de enero y febrero. ¿Qué me quiere decir con eso? Yo tengo que sumar enero y febrero y luego para la mitad, ¿qué debería hacer? Exacto, dividirlo entre 2. Entonces, vamos al resultado. Siempre con igual. Igual enero, le doy un clic para que se seleccione la celda. Más febrero. Y ahora para sacarle la mitad, como ustedes muy bien dijeron, lo divido entre 2. Y ahí tenemos la fórmula. Aquí tenemos un caso. Si ustedes están practicando junto conmigo, se van a dar cuenta que hay 3 millones, pero si yo sumo las ventas de enero y febrero y las divido entre 2, este resultado está incorrecto. Ustedes dirán, ¿cómo así? Si sumamos 1.500.000 y 3 millones, ese resultado da 4.500.000. Mírenlo aquí. Pero aquí el resultado me está dando 3 millones. ¿Y por qué pasa eso? En Excel hay lo que se llama una jerarquía de signos aritméticos. ¿Cómo así? Tenemos el signo suma, tenemos el signo resta, el signo multiplicación y el signo división. Los signos de multiplicación y división tienen el nivel jerárquico para la resolución de las operaciones más altos, mientras que los signos de suma y resta tienen el nivel jerárquico para la resolución de las fórmulas más bajo. ¿Qué quiere decir eso?
que si yo tengo en una fórmula una división y una suma, como este es el caso, fíjense, división y suma, lo primero que se ejecuta Excel es la división y luego entonces se ejecuta la suma. Si observamos detenidamente lo que acabamos de decir, Excel lo que está haciendo es esto. Está dividiendo esos 3 millones entre 2. ¿Y cuál es el resultado de la división de 3 millones entre 2? Si lo ponemos aquí arriba, 1.500.000. Y luego el resultado de esa división se le está sumando a ventas de enero, 1.500.000. Y si sumamos 1.500.000 y 1.500.000, queda 3 millones. ¿Cómo podríamos nosotros entonces hacer que nos diera el resultado adecuado? Tomando en consideración que esa fórmula descrita tal y como la hemos hecho está aparentemente bien. Si recordamos algunas de las reglas matemáticas básicas que son funcionales, igual aquí en esta hoja de cálculo de Excel, tenemos lo que son los signos de agrupación. Normalmente son corchetes, son llaves y son paréntesis. Excel lo utiliza los tres, pero para las fórmulas básicas vamos a utilizar los paréntesis. ¿Qué hacemos con los paréntesis? Colocamos la operación que tiene menos valor jerárquico entre paréntesis. Dígase, como la división es el nivel más alto en esta operación y la suma es el nivel más bajo, colocamos la suma entre paréntesis. ¿Para qué? Para que Excel ejecute primero lo que está dentro del paréntesis y luego la operación siguiente. ¿Qué haría Excel en este caso? Excel va a hacer lo siguiente. Excel va a sumar ventas de enero y febrero y luego los va a dividir entre 2. Fíjense que ahora al darle Enter, mi resultado es diferente y es el correcto. 2.250.000. Siempre que tengamos este tipo de operaciones donde tengamos operadores de alto nivel y de bajo nivel, dígase suma y resta y multiplicación y división juntos en una misma fórmula, las sumas y las restas deberían ir entre paréntesis. En caso contrario de que la multiplicación y la división estén juntas, no hay que poner paréntesis. Y esto lo vamos a ver más adelante. Una vez concluida esta parte, tengo que rellenar o copiar mi fórmula hacia abajo. Anteriormente presionamos el clic izquierdo en ese cuadrito que teníamos aquí de autorrelleno y seleccionábamos tanta celda como necesitábamos. Pero ¿qué pasa? Imaginémonos que tenemos 4.000 o 5.000 filas hacia abajo. Al momento de copiar eso hacia abajo, con 5.000 filas tendríamos que dejar el clic presionado bastante tiempo. Es más sencillo colocarnos en la misma posición y presionar doble clic en el mismo cuadrito. Fíjense que el cursor siempre va a cambiar y se va a colocar como una flechita sin puntas. Al dar doble clic en esa posición, él te va a autorrellenar la fórmula hacia abajo mientras tenga datos del lado izquierdo. Ahí completamos esa fórmula. Ahora vamos con las ventas de junio. Para las ventas de junio, él nos está pidiendo lo siguiente: la tercera parte de la suma de las ventas de febrero y abril. Es parecida a la anterior. Igual, como ya sabemos que cuando hay suma y división, hay que usar los paréntesis, abrimos paréntesis y sumamos las sumas de febrero más abril, cerramos el paréntesis y para la tercera parte lo dividimos entre 3. Y ahí tendríamos el resultado. Fíjense que como tenemos suma y división, entonces utilizamos los paréntesis para que primero se ejecute la suma y luego se ejecute la división. Y ahí ya tenemos el resultado. Fíjense qué sencillo es utilizar las fórmulas básicas en Excel, pero aún no hemos terminado. ¿Qué nos pide esta práctica aparte de esto? Nos pide que insertemos columnas después de marzo y de junio y se van a llamar trimestre 1 y trimestre 2, comisiones.
Si no sabes cómo insertar una columna, entonces te recomendamos que vayas al video anterior y puedas ver cómo insertar columnas y cómo moverte dentro de la hoja de cálculo. Para insertar columnas, clic derecho, insertar y ya tenemos la columna. Y en este caso, como no hay columnas subyacentes, simplemente es escribir aquí. Comisión, trimestre 1 y la comisión, trimestre 2. Vamos a agregar el borde. Si no sabes cómo agregar los bordes, te recomendamos que vayas entonces al video número 1, donde estamos trabajando todo lo concerniente a los formatos de Excel. La comisión del trimestre 1, él nos está pidiendo lo siguiente. Equivale a un 2.5% de la mitad de la suma de las ventas de los 3 meses. Entonces, igual, como tenemos 2.5 de la mitad de la suma, lo primero que tenemos que hacer es sumar los 3 meses. Como tenemos opciones, fíjense, si detenidamente leemos este ejercicio, tenemos una suma. La mitad es una división, porque hay que dividir entre 2. Y el porcentaje es una multiplicación. Siempre que tengamos que aplicar algún porcentaje, algún valor, lo que hacemos es que multiplicamos la celda por el valor del porcentaje. Tenemos entonces 3 operaciones diferentes. Tenemos suma, división y multiplicación. ¿Cómo podríamos resolver este problema? Como son operaciones de alto y bajo nivel, lo primero que hacemos es colocar la suma. Abro mi paréntesis para colocar la suma. Marco más febrero más marzo. Cierro mi paréntesis. Ya Excel automáticamente me va a ejecutar esa suma en ese paréntesis. Luego procedo a la siguiente operación, la mitad. ¿Cómo yo puedo sacar o puedo determinar la mitad de una suma? Efectivamente, así como lo estás pensando, lo divido entre 2 y ahí ya tengo la mitad. Y luego entonces tengo que aplicarle el 2.5% a ese resultado. ¿Cómo lo puedo hacer? Como dijimos anteriormente, cuando vamos a aplicar un porcentaje, siempre multiplicamos la operación por el valor porcentual, por 2.5%. Y ahí tenemos la fórmula completa. Ustedes se estarán preguntando, ¿por qué aquí tiene suma y por qué aquí, aunque hay 2 operaciones, no tenemos los paréntesis? Recuerden, la división y la multiplicación son de alto nivel. ¿Qué quiere decir eso? Que Excel lo va a ejecutar en el mismo orden que nosotros lo estemos colocando. Pero como la suma es de un nivel jerárquico dentro de las operaciones bajo, entonces si yo no le pusiera paréntesis, primero me ejecutará la división, luego la multiplicación y por último la suma. Por eso siempre que cuando tengamos este tipo de operaciones, suma y resta van dentro de paréntesis y multiplicación y división no van dentro de paréntesis. Enter y ahí ya tenemos el resultado. Hacemos igual para copiar la fórmula. Y para la comisión del segundo trimestre tenemos esta operación. Es el 1.8 del doble del promedio. Entonces tenemos promedio, tenemos el doble, que es una multiplicación por 2, y tenemos el 1.8, que es una multiplicación por el 1.8%. Vamos a iniciar con esta operación. Igual, siempre con el símbolo de igual. Si empezamos con igual, tenemos la mitad del pleito ganada. Por definición, los promedios son la sumatoria del número de elementos entre el número de ellos. Un promedio va a ser igual, por definición matemática, la sumatoria de n elementos entre el número de elementos. Como tenemos suma y división, iniciamos con el paréntesis. Sumamos abril, sumamos mayo, sumamos junio. Y luego lo dividimos entre 3, porque son 3 meses, fíjense. Abril, mayo y junio.
Sumamos ambos y lo dividimos entre el número de ellos, que son 3. Y ahí tenemos el promedio. Esa operación se llama promedio. Aunque Excel tiene una función que lo hace automático, nosotros estamos viendo fórmulas básicas aquí. Ya para el próximo video vamos a ir trabajando con lo que son las funciones básicas, entre las cuales está promedio. Ahora bien, luego del promedio nos está pidiendo aquí el doble de ese promedio. ¿Cuál sería el doble del promedio? Por 2. Y luego nos está pidiendo que le determinemos el 1.8% por 1.8%. Ustedes se preguntarán, pero esta fórmula está extraña, porque tengo división, 2 multiplicaciones, pero solamente las sumas están entre paréntesis. Efectivamente, como ya ustedes saben, división y multiplicación son de nivel alto dentro de las operaciones y las sumas de nivel bajo, por lo cual solamente la suma se coloca dentro de paréntesis. Tengan eso pendiente siempre al momento de trabajar con las fórmulas. Si presiono Enter, ahí ya tenemos la comisión del trimestre 2 completa. Y así es como se trabaja las fórmulas básicas. En la descripción de este video le estaremos dejando esta práctica completa vacía para que ustedes puedan ir trabajando y puedan ir completándola y practicando bastante con ella hasta que dominemos esta parte de las fórmulas básicas. También le estaremos dejando esta parte donde te explicamos cuáles son los operadores específicos y cómo trabajar con ellos. Y un ejemplo sencillo de operaciones de paréntesis, cuándo utilizarlos, cuándo no, para que puedas ir trabajando en esa parte, donde te indicamos de manera rápida que se procesan en primer lugar las operaciones o expresiones que se encuentran entre paréntesis. La potencia se ejecuta antes que la multiplicación y división. La potencia tiene un nivel más alto que ambas. La multiplicación se ejecuta antes que la suma y la resta, como ya habíamos hablado. Y los operadores consecutivos con el mismo nivel de precedencia se calculan de derecha a izquierda. Así que te recomendamos que practiques bastante y te suscribas primero a nuestro canal, actives la campanita para que según estemos subiendo video, te sigan llegando las notificaciones y practiques bastante. Hacemos mucho énfasis en la práctica porque así es que nos volvemos unos maestros. Nos vemos en el siguiente video